Radio Nuevo Tiempo presenta Audiolibro La Clave del Cambio. Guía práctica para mejorar tu salud emocional. Capítulo 7. La clave para la paz. ¿Te consideras una persona ansiosa? ¿Estás siempre comiéndote las uñas o balanceando las piernas en la expectativa de lo que puede suceder? La ansiedad es una disfunción del miedo, que en vez de ponernos en alerta frente a una amenaza, se vuelve limitante y paralizante al anticipar el sufrimiento de posibles problemas futuros. Es uno de los trastornos mentales más comunes en todo el mundo y afecta a personas de diversas edades, culturas y estratos sociales. Se estima que afecta a cerca del 5% de la población mundial, más de 300 millones de personas. La ansiedad tiene presencia constante en la vida moderna. Probablemente conozcas a alguien que sufre ese problema. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Todos tienen su porción. El mundo está ansioso. De cierta forma, se volvió moda decir que se sufre esto. Comentamos este asunto con tanta naturalidad que crea la impresión de que la ansiedad es parte normal de la vida. Así, justificamos nuestros miedos y limitaciones y pasamos a consumir medicamentos desenfrenadamente, viviendo en una realidad paralela, creada por la visión distorsionada de la realidad desde la óptica ansiosa. La ansiedad cambia la forma de ver el mundo. Ilusión óptica. En una definición simple y llana, la ansiedad es una forma de miedo. El miedo es una reacción biológica primitiva, una función básica de nuestro sistema nervioso. Este se activa ante una amenaza concreta y dispara una cadena de reacciones fisiológicas para prepararnos frente a la amenaza. Este se activa ante una amenaza concreta y dispara una cadena de reacciones fisiológicas para prepararnos frente a la amenaza. Básicamente, el miedo nos prepara para la lucha o la huida. En otras palabras, el miedo es fundamental para la supervivencia. Cuando identificamos una situación de peligro, adoptamos actitudes para evitar que aquella amenaza nos alcance. Esta noción de miedo, cuando es biológicamente adecuada y equilibrada, nos protege de muchas situaciones. Actitudes que generan ansiedad. Consumismo. Comprar cosas por impulso o para sentirse mejor. Aún sin necesitarlas, se vuelve una adicción que alimenta la ansiedad. Materialismo. Cuando el valor personal deja de estar en el ser y se radica en el tener, nunca estamos satisfechos con quienes somos, y esto provoca ansiedad. Individualismo. Pensar solamente en uno mismo, buscando la satisfacción inmediata, aumenta la ansiedad. Perfeccionismo. Exigirse demasiado y no ser tolerante consigo mismo es un detonante de la ansiedad. Comparación. El hábito de compararse con los demás, incluso más con lo que se ve en las redes sociales, genera una preocupación constante que alimenta la ansiedad. Sueño irregular. Dormir menos para hacer más cosas acelera la ansiedad. Comer muchos alimentos dulces, beber alcohol o café promueven la ansiedad. Sedentarismo. No ejercitarse hace mal a la salud y refuerza la ansiedad. Durante la adolescencia, por una serie de transformaciones biológicas naturales de la edad, disminuimos nuestra sensibilidad al miedo, como una forma de preparación para la vida adulta. El cerebro adolescente le da más atención a las recompensas potenciales que brindará una elección arriesgada. Al mismo tiempo, minimiza los costos de esa decisión. Por otro lado, cuanto más avanza la edad, más aumenta la sensibilidad al miedo, lo que nos protege de riesgos asociados a las limitaciones físicas. Por lo tanto, en forma general, el miedo es bueno y necesario. Nos protege y contribuye a la supervivencia y se adapta a cada fase de la vida, modulando nuestras reacciones de acuerdo con las limitaciones y los recursos disponibles. El problema comienza
cuando hay una disfunción en los mecanismos del miedo. La emoción, que debería ser fundamental para nuestra supervivencia, se torna un problema cuando llega a ser limitante y paralizante. Esto puede suceder por dos caminos distintos. Primero, cuando perdemos la capacidad de evaluar correctamente la proporción entre la amenaza y nuestras aptitudes. O, segundo, cuando perdemos la capacidad de identificar correctamente las amenazas tal como éstas son. Reiteramos, la ansiedad no es nada más que una disfunción del miedo. Como una ilusión óptica pasamos a tener un miedo completamente desproporcional a las amenazas que identificamos a nuestro alrededor. A veces, pasamos a imaginar la existencia de ciertas amenazas como si fueran reales y sufrimos por anticipado. Obviamente, estas cosas pueden suceder, pero el problema es que el miedo a que sucedan se torna limitante cuando no hay ninguna señal a la vista. El miedo a las consecuencias de un posible problema se vuelve un problema real en sí, que nos afecta, altera el comportamiento y trae prejuicios evidentes a las funciones cognitivas, a las relaciones interpersonales y a las actividades cotidianas. De cierta forma, funciona como si la posibilidad de que suceda algo malo en el futuro invadiera el momento presente, haciéndonos mal, y por eso la ansiedad es una anticipación nociva del futuro. La creencia de que existe un problema o de que podría llegar un problema que no existe, de hecho parece tan real y verdadera que pasa a formar parte de la realidad objetiva de la persona. Este sentimiento, que se desarrolla sin la existencia de un objeto real o de una situación externa concreta y proporcional que esté amenazándonos, nos esclaviza y aprisiona. La mente se vuelve prisionera de sí misma en un espiral casi infinito con pensamientos que la invaden todo el tiempo y se apodera de ella. Así, la ansiedad consume nuestra salud. Una enfermedad con varias presentaciones. La ansiedad varía en sus formas e intensidades, todas vinculadas al miedo, pero con síntomas distintos. Se le debe entender como un espectro de manifestaciones de diversos tipos. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada TAG. Preocupación y estrés constantes, sin un motivo claro, lo cual afecta la rutina. Fobias. Miedos específicos e intensos que impiden enfrentar el objeto o la situación temidos. Trastorno obsesivo-compulsivo, TOC. Ansiedad con pensamientos y acciones compulsivas y el temor a perder el control o causar algún mal. Trastorno de pánico. Crisis agudas de ansiedad con la sensación de muerte inminente, similar a un ataque cardíaco. Este subtipo es menos común. Manifestaciones de la ansiedad y sus síntomas. TAG, pánico, TOC. TAG. Fatiga, tensión muscular, palpitaciones o frecuencia cardíaca acelerada, sudoración, dolor de cabeza, dificultad de concentración, insomnio, pérdida de la memoria, irritabilidad, inquietud, disfunción sexual, náuseas, dolores gástricos o diarrea, miedo inespecífico. Pánico, dolor o incomodidad en el tórax, sensación de atragamiento, palpitaciones o frecuencia cardíaca acelerada, sudoración, miedo a enloquecer o de perder el control, dificultad para reconocer personas conocidas, agitación o escalofríos, sensación de somnolencia u hormigueos, vértigos, inestabilidad postural o desmayos, falta de aire o sensación de asfixia, temblores o espasmos, náuseas, dolores gástricos o diarrea, miedo de morir. TOC. Movimientos repetitivos, repetición persistente de palabras o acciones, acumulación compulsiva, agitación, hiperactividad, hipervigilancia, impulsividad, agresividad, aislamiento social, comportamiento compulsivo, organización exagerada, pensamiento acelerado, pesadillas, repetición incesante de pensamientos. La tendencia hacia los extremos.
Un aspecto importante de la ansiedad es la tendencia que algunas personas desarrollan a practicar actitudes extremas por miedo de la compulsión. La compulsión es un comportamiento repetitivo sin una motivación específica, estimulado por el placer y que no tiene los frenos normales de la racionalidad. Es decir, la persona sabe que no lo debería hacer, pero igualmente lo hace, y muchas veces. Un deseo incontrolable e irreprimible de adoptar ciertas actitudes en busca de aplacar esa necesidad mental impele a la persona a una práctica repetitiva. Simplemente siente que necesita hacerlo. Es más fuerte que ella. Existen varios tipos de compulsión que pueden manifestarse en las personas ansiosas. Comer, mentir, comprar cosas, acumular cosas, comerse las uñas, trabajar, jugar y apostar, arrancarse el cabello, uso excesivo del celular, sexo excesivo y masturbación, procedimientos estéticos extremos y exceso de ejercicio. Combinación explosiva. Mezclar alcohol, cafeína y azúcar puede destruir la salud mental. La cafeína es una falsa energía, mientras el azúcar engaña con placer instantáneo. Por su parte, el alcohol aparenta relajar, pero en verdad deja la mente confusa y puede llevar a comportamientos extraños. Juntos, sabotean el equilibrio emocional, generando un bienestar ilusorio. Esta combinación es una bomba para la estabilidad emocional y alimenta la ansiedad que crece en nosotros. Sin darnos cuenta, caemos en un ciclo destructivo, consumiéndonos cada vez más. Lo que parece ser un alivio, en realidad, es el veneno que nos intoxica. Superando la ansiedad. Diversas actitudes y acciones pueden ayudarnos a lidiar con la ansiedad. No es un proceso fácil ni rápido, pero es posible. Será necesario deconstruir el largo camino pavimentado a costa de la fragmentación de nuestra salud emocional y reconstruir el camino de la estabilidad. Algunos de los siguientes tópicos son indispensables para lidiar con la ansiedad. 1. Admite el problema. Reconocer que algo está mal no siempre es fácil. Todo recorrido, sea largo o no, debe comenzar con ese primer paso. La ayuda puede tener varias formas, y este libro es una de ellas. Otras formas incluyen personas cercanas, como un pariente o amigo, alguien de un núcleo común, como la iglesia, el barrio donde vives o el trabajo. También considera buscar la ayuda profesional de un psicólogo y, según el caso, de un psiquiatra. 2. Comienza un plan de higiene del sueño. Una buena noche de sueño es fundamental para superar la ansiedad, porque actúa como un reparador natural de la mente, al impactar no solo la salud emocional, sino también el metabolismo y la inmunidad. Regular el sueño es un desafío para las personas que luchan contra la ansiedad. También puede ser que en algunos casos, identificados por orientación médica, sea necesario usar medicamentos por algún tiempo a fin de ayudar a inducir y mantener el sueño. 3. Controla los pensamientos intrusivos. Estos pensamientos son los que surgen repentinamente en nuestra mente sin conexión con el momento. De manera general, tienen algún aspecto negativo y destructivo. Son muy comunes en casos de ansiedad y se vuelven recurrentes con frecuencia cada vez mayor conforme evoluciona el cuadro de ansiedad. Lidiar con ellos es como enseñarle a una mascota a comportarse. Los pensamientos vienen y debemos repelerlos. Así se debilitan y van dejando de venir con tanta frecuencia hasta que finalmente no volverán más. Es una batalla. Al comienzo, para la mente ansiosa, esto es un gran desafío, porque estos pensamientos vienen cargados de toxicidad y nos hieren. Sin embargo, si los enfrentamos, iremos ganando fuerza hasta superarlos. 4.
Adopta una rutina de actividad física regular. Así como el sueño, la actividad física ejerce un papel fundamental para la cura y la estabilización del organismo. Actúa en sinergia con el sueño, promoviendo diversos beneficios a través de la producción de sustancias endógenas. Además, sirve como un mecanismo de escape para aliviar y eliminar diversos síntomas de la ansiedad. 5. Bebe agua pura y aliméntate de forma saludable. El agua actúa como un poderoso purificador natural, al eliminar toxinas e impurezas de nuestro cuerpo. Al mismo tiempo, elimina el consumo del trío bomba: alcohol, azúcar y cafeína. Descarta completamente estas sustancias de tu vida. Opta por consumir frutas, legumbres y vegetales, además de frutos secos y otros alimentos livianos y saludables. Evita al máximo todo lo que sea artificial y procesado. Al hacerlo, sentirás que tu cuerpo se transforma y reacciona positivamente a los nuevos hábitos. 6. Desarrolla la vida espiritual. En nuestra médula yacen anhelos espirituales que claman por atención. No obstante, se suele relegar esta dimensión a un segundo plano. La conexión con lo divino nutre el alma con paz y serenidad. Calma la mente, aquieta el corazón y genera un estado de profunda estabilidad. Una vivencia espiritual auténtica cultiva la salud y fortalece la resiliencia. Formar parte de una comunidad espiritual acogedora da fuerza y paz interior. Todo esto es una poderosa ayuda en el proceso de victoria contra la ansiedad. 7. Practica la resignación. No podemos cambiar los hechos pasados, pero tenemos cómo darles un nuevo significado. Nuestro pasado no nos determina. Quiénes fuimos, cómo nos criaron o incluso las malas experiencias que tuvimos no definirán quiénes somos hoy. Es una cuestión de elecciones. Elige lo simple. Libérate de la necesidad de probarle algo a quien quiera que sea. Acepta que puedes equivocarte o fallar, porque eso forma parte de la vida, lo que no significa que no debes buscar mejorar. Entiende que, aunque los problemas, la vida es un don que puede y debe disfrutarse. Reflexiona sobre esto y haz una lista de las actitudes que debes adoptar. Toma decisiones y concéntrate en los resultados, no en las hipótesis. Huye de la trampa del ¿y si hubiera hablado? ¿Y si hubiera hecho? ¿Y si hubiera aprovechado? ¿Y si hubiera aceptado? ¿Y si hubiera cancelado? ¿Y si hubiera escuchado? Todo en la vida podría ser diferente si hubiéramos tomado decisiones diferentes. Siempre es importantísimo que entendamos esto. De nada sirve vivir rumiando las decisiones, crucificándose en las preocupaciones. Tenemos que tomar decisiones, asumir las consecuencias y corregir lo que sea necesario. La mente ansiosa se la pasa divagando en el mundo de las hipótesis, intoxicando la vida y postergando decisiones a cada momento. Reflexiona en estos pasos para resignificar y aplícalos a tu vida. Aceptación. Acepta que los hechos sucedieron y no se pueden cambiar. Lo que pasó, pasó. Ahora tienes que decidir cómo lidiar con ello. Positividad. Mira el lado bueno de cada cosa, aunque sea negativa. Procura entender el aprendizaje con todas las experiencias que éste te trae, incluso las malas. Incluso las pérdidas nos enseñan. Y los momentos que tuvimos con buenas experiencias o relaciones deben motivarnos gratitud. Esperanza. Concéntrate en el futuro, en lo que puede hacerse de ahora en adelante. Transforma los sentimientos malos en una nueva oportunidad de crecimiento para construir experiencias mejores. 8. Elimina los detonantes. Los detonantes son objetos, lugares o incluso personas que, de alguna forma, disparan en nosotros una cadena de emociones destructivas que alimentan la ansiedad. Es necesario identificar los detonantes y paso a paso retirarlos de tu vida. Aléjate de todo lo que es tóxico para ti.
Tal vez no te lo imagines, pero descubrirás que esto es menos doloroso y mucho más liberador de lo que piensas. Cuando somos repetidamente lastimados, perdemos la capacidad de entender que aquel detonante nos lastima y pasamos a creer que tiene que ser parte de nuestra vida. Esta es una visión distorsionada, pero real y presente en la vida de los que luchan contra la ansiedad. 9. Define y practica rutinas en tu vida. Uno de los grandes antídotos para la ansiedad es el establecimiento de rutinas. Cuantas más cosas puedan hacerse de forma rutinaria, más fácil será para el cerebro ansioso bajar las revoluciones y adaptarse. Esto no significa una obsesión por las rutinas. De ser así, estaríamos creando otro problema. Practicar rutinas significa tener el hábito de planificar para realizar las tareas de la vida de forma organizada. La mayor parte de las veces, las rutinas ayudan a no gastar tiempo y energía con cosas pequeñas y repetitivas. Así, puedes concentrar tus esfuerzos en cosas que realmente te demandan atención. Trata de organizar tu vida para que ésta se torne lo más previsible que se pueda. Organiza tu menú con anticipación, haz un presupuesto familiar y planifica las vacaciones con tiempo. Cada detalle que logres organizar en tu vida será un factor de protección adicional contra la ansiedad. La clave del cambio. La historia del profeta Elías emerge en los relatos bíblicos como una figura de relieve. Primero de Reyes 17-19. Él fue uno de los grandes reformadores religiosos de todos los tiempos con la misión de hacer volver a las personas a Dios. Sin embargo, no estuvo exento de la ansiedad y la depresión. El Monte Carmelo fue escenario del valor y el coraje de Elías, solitario representante de Dios que se enfrentó a Acab, Baal y sus profetas. Elías oró y confió en el poder de Dios, quien envió fuego sobre el sacrificio. Tal manifestación milagrosa de amor y poder deberían haber acompañado a Elías el resto de su vida. Sin embargo, pocos días después de estos eventos, somos testigos del momento más duro de su ministerio, cuando huye al desierto, desanimado y abatido, y desea la muerte. Pero en estas circunstancias tan difíciles, Dios no lo abandona y lo sustenta a través de muchos recursos fortalecedores de la salud emocional. Un ángel del Señor viene a él, lo despierta y le da de comer. Esta escena se repite por 40 días. Aquí, al igual que en ocasiones anteriores, Dios le envía a Elías el sustento a domicilio para que sobreviva. Nuestro Señor siempre se preocupa por las necesidades de sus hijos. Con la comida que el ángel le dio, logra recuperarse y seguir caminando. En su estresante caminata, encontró refugio en una cueva, donde hace terapia dialogando con el Señor. El gran terapeuta divino le prescribe salir de la cueva. Afuera puede ver, escuchar y experimentar cómo Dios se manifiesta en la naturaleza mediante un fuerte viento, un gran terremoto y después fuego. En aquel momento, Dios instruye a Elías para que vaya al desierto de Damasco. Este desierto quedaba fuera de los alcances de los que procuraban su mal, Acab y Jezabel, por lo que estaría completamente alejado del peligro. Dios le encomienda una misión que cumplir en favor de los futuros reyes de Siria e Israel. También se encontrará con Eliseo, a quien debía preparar, formar y acompañar como su discípulo y sucesor. Dios, como terapeuta supremo, le concedió fe a Elías, lo ayudó a desarrollarla y lo sostuvo con su ángel y a través del agua, la comida, el diálogo y el acompañamiento. Es interesante notar que por medio de elementos naturales, como agua, alimento, descanso y ejercicio físico, o sobrenaturales como los milagros y usando cuervos para llevar el alimento, Dios socorre a Elías. Los cuervos siempre buscan su comida, pero en esta oportunidad, por orden divina,
llevan alimento para el siervo de Dios. Recibamos de esta historia un claro mensaje. No importa cuáles sean nuestras circunstancias, en el desierto más caliente, en la cueva más oscura, en la tormenta más intensa, en la soledad más profunda, en la fragilidad más vulnerable, en la impotencia más absoluta o en la ansiedad más expuesta, Dios siempre nos acompaña. Dios es al mismo tiempo el médico, el remedio y el tratamiento. Es un amigo fiel que no nos deja a nuestra suerte. Al contrario, nos sustenta, protege, restaura y sana. El apoyo natural y sobrenatural concedido a Elías también nos es ofrecido a nosotros. Muchos son como el termómetro, solo informan, pero no hacen nada para cambiar la historia. Otros son como el termostato, no están sometidos a las circunstancias del ambiente, siempre están de buen ánimo, con fuerza, se bastan a sí mismos en Cristo y son instrumentos para transformar el ambiente. Son como la sal, que da sabor al alimento, o como la luz que ilumina transformando la oscuridad. Muchas canciones que dejan marcas e influencias positivas nacieron de la adversidad humana. Lindsay Terry cuenta la historia de Mary John Wilkin, quien a los 5 años podía tocar el piano de oído. Cuando tenía 14 años, su padre contrajo cáncer y 3 años después falleció. Con dolor y con esfuerzos, ella cuidó a su madre y avanzó con éxito en sus estudios universitarios y musicales. Luego, su esposo perdió la vida durante la Segunda Guerra Mundial. A los 37 años, era una de las principales compositoras de la industria de la música country. Se volvió a casar, tuvo un hijo y escribió más de 400 canciones. En medio de la aclamación y el dinero, Mary John abandonó su fe y se volvió alcohólica. Varias veces intentó suicidarse, pero Dios en su gracia le salvó la vida y ella regresó a los caminos divinos. A los 53 años, Mary John escribió su canción más famosa, Un día a la vez. Allí dice: ayer ya pasó mi Cristo, mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Rápidamente, este canto se esparció por todo el mundo. Aunque cada día puede traer desafíos aparentemente insuperables, la promesa de Dios es infalible. Vamos a vivir con una actitud positiva y un día a la vez. Dios está en el control. Dios está al control. Entrégale hoy tu vida.